¿qué onda? Hoy veremos este iceberg de fotografías que contienen historias bastante interesantes, y algunas son algo inquietantes. Este video está dividido en dos partes, la segunda estará en el canal de mi amigo Void B, así que comencemos. En este primer tema, vemos a la primera fotografía del mundo, apenas se distingue algo y encima es en blanco y negro, posee una calidad de imagen pésima, fue tomada por Joseph Naismith. Joseph es una persona que ha pasado a la historia por ser el hombre que consiguió la primera fotografía. Joseph era un mal dibujante, buscó un método gráfico que le permitiese reflejar la realidad, sin tener que recurrir al dibujo, una obsesión que le llevó al descubrimiento de algo grande, sacando así la primera fotografía, un acontecimiento que pasó a la historia. ¿Quién no recuerda este fondo? El fondo más mítico de Windows. El fondo se hizo conocido por el Windows XP, el cual salió en 2001. El fondo lleva por nombre Bliss, o felicidad en español. La imagen representa tal belleza, que muchas personas en su momento pensaron que era un montaje, pero el lugar donde se tomó la foto sí existe, y se llama Valle de Napa, y se ubica en California, Estados Unidos. La foto se tomó en 1996, por un fotógrafo de Nat Geo. Años más tarde, Microsoft le compró los derechos de la foto, y fue la que se usó para el lanzamiento de Windows XP. A día de hoy el lugar de la foto ha cambiado bastante, ahora hay plantaciones de uva. Hubo un youtuber que intentó tomar una foto idéntica, pero no se pudo, pero mostró cómo es ahora ese lugar tan mítico. Rain 2, es la fotografía del artista alemán, Andreas Gursky, y es considerada la foto más cara del mundo, y es que en 2011 se subastó por $4,3 millones, dándole por nombre como la fotografía más cara. Dicha foto no parece tener nada de especial, en ella vemos el Rin en un plano horizontal, fluyendo entre campos verdes, bajo un cielo nublado. Aparentemente la podría haber tomado cualquiera, aunque en realidad hay una cierta edición digital. Gursky eliminó algunos detalles molestos como paseadores de perros y un edificio industrial. La fotografía era la segunda, y la más grande, de un conjunto de 6 que representaban el río Rin. La razón del por qué es tan cara esta foto, es porque Gursky en los años de 1980, era el momento donde las fotos se empezaron a considerar como arte, y esta foto demuestra su efectividad y potencial para crear escenarios atmosféricos e hiperrealistas. Esto mismo hace que la foto sea costosa. Esta es una fotografía que llegó a simbolizar el fin de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Refleja el sentimiento predominante de que el personal militar y sus familias podrían comenzar un proceso de curación después de soportar los horrores de la guerra. Después de pasar más de 5 años en un campamento en Vietnam del Norte, el teniente coronel Robert Sturm se reunió con su familia en Travis Afebe. El 13 de marzo de 1973 fue cuando se tomó esta foto, la cual se llama Burst of Joy. Es una fotografía ganadora del premio Pulitzer por el fotógrafo Slava Beder, y es una fotografía que pasó a la historia. La foto de dos hermanos sonrientes con el pelo erizado, es la viva imagen de que los rayos son peligrosos, ya que ambos hermanos estaban a minutos de ser alcanzados por un rayo mientras escalaban Moro Rock, en el Parque Nacional Sequoia de California, y si preguntan, ambos hermanos salieron ilesos. Esta es una foto icónica para el mundo de los yelotes, como yo lo llamo. Es una foto que, aparte de ser usada en varios canales que suben iceberg, fue creada por Ralph Clevenger, el cual creó la fotografía usando como base varias fotos de icebergs, porque según él, las fotos que vio de icebergs no eran como él esperaba, así que él fabricó la suya, tomando como base varias fotografías de otros icebergs, creando así esta icónica imagen. La parte de arriba del iceberg es de una fotografía de Alaska, y la parte de abajo es de Antártida, y el cielo es proveniente de las costas de California. Todo esto sirvió para hacer una imagen que pretendiese ser de un iceberg real, a como se lo imaginaba Ralph, y se considera una obra de arte, ya que mucha gente creyó que era una foto real.
La fotografía post-mortem es una práctica algo peculiar. Esta consiste en fotografiar a una persona que recientemente ha fallecido. Varias culturas han usado esta práctica. En Europa y América es donde se han visto más de estas fotografías. Algunas han generado una controversia considerable sobre si las primeras fotografías individuales muestran realmente a una persona muerta o no, más que nada por fines comerciales. Actualmente es normal ver esto en áreas de trabajo policial y en patología. Esta es una foto histórica. Durante la mañana del 2 de abril de 1954, el fotógrafo John Gaunt, del Los Angeles Times, descansaba en el frente de su casa con vista a Hermosa Beach, cuando escuchó el grito de un vecino. Algo ha ocurrido en la playa. John tomó su cámara y corrió hacia la orilla. Al llegar vio a una joven pareja que se abrazaba de forma angustiada, pues su hijo de 2 años estaba jugando en su jardín y en un descuido se acercó a la orilla, y se ahogó tras ser atrapado por la ola. John tomó 4 fotos, una de estas apareció en la tapa del Times la mañana siguiente, y le permitió alzarse con un premio Pulitzer y un galardón de la agencia. Más allá del impulso a la carrera de Gaunt, la imagen es el centro de un debate sobre los límites éticos, los cuales perduran hasta la actualidad. Yang Kyung-hong es el nombre de un soldado coreano que luchó en el ejército imperial japonés, el ejército rojo soviético y más tarde en la Wehrmacht alemana. Todo esto durante la Segunda Guerra Mundial. Es hasta la fecha el único soldado en la historia reciente que luchó en 3 lados de una guerra, y este estatus le ha valido el reconocimiento, aunque los medios de comunicación populares y varios historiadores han considerado esto como un hecho. Otros han expresado dudas, ya que gracias a un documental coreano de 2005, el cual se centró en su caso, concluyó que no había pruebas convincentes de su lucha en los 3 bandos que participó. El disco de oro, conocido como los sonidos de la Tierra, son 2 discos fonográficos de cobre bañado en oro y de 30 centímetros de diámetro que acompañan a las sondas espaciales Voyager. Fueron lanzadas en 1977 y tardarán 40.000 años en alcanzar las proximidades de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Los discos contienen sonidos e imágenes que retratan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. Se diseñaron con el objetivo de dar a conocer la existencia de vida en la Tierra a alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente que los encontrase, y que además tenga la capacidad de leer, entender y descifrarlos. Esta es otra foto histórica, la cual es bastante interesante. La persona de la foto se llama Joseph Goebbels, era el ministro de propaganda nazi. Joseph se mostraba amable ante la prensa y los fotógrafos que estaban cubriendo el evento del Hotel Carlton en Ginebra. De alguna forma Joseph se enteró de que el fotógrafo Alfred Eisenstadt era de origen judío. Se dice que el que le avisó fue Walter Naumann, persona que se ve detrás de él. Inmediatamente, en su actitud y mirada apareció el verdadero Goebbels. Era una mirada en la que sin duda, se puede ver odio, desprecio y rechazo. Todo eso generan esos ojos, y se reparten por todo el cuerpo de Joseph Goebbels. La fotografía muestra a este ser, y logra sacarle su máscara y poner en evidencia, que en un solo gesto, se puede ver todo ese odio que se tenía a los judíos. Es por eso que lleva el nombre como, los ojos del odio. El Cristo del Pis, es una obra de arte creada en 1987, fue creada por el artista estadounidense Andrés Serrano. La obra muestra un crucifijo sumergido en un tanque lleno de la propia orina del artista. La pieza fue la ganadora de los premios de arte visual del Centro de Arte Contemporáneo de Southeastern, y a su vez la obra ha generado mucha controversia, ya que es considerada como arte blasfemo. Serrano ha dicho respecto a la controversia que nunca buscaba ofender ni lo había pensado a la hora de crear la obra, ya que él mismo es católico, y seguidor de Cristo, pero aún así gente de la misma religión, vandalizó a la obra. Esta es una foto tomada antes de una tragedia. En la fotografía se puede ver a Yano Tokumasu, la chica de rojo en el fondo. Ella era una chica japonesa, y estaba haciendo turismo. Un informe de la policía
Dice que Ayano estaba visitando el lugar junto con una amiga, se sentó en uno de los pilares de la zona de miradores llamada Table Rock, situada a unos 24 metros de las cataratas. Posteriormente, intentó ponerse de pie, y fue entonces cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío de las cataratas del Niágara, donde la corriente la ahogó. Esta es una foto que a simple vista es una típica foto escolar, pero oculta algo un tanto aterrador, y es que es una foto de la escuela de Columbine, donde sale Eric Harris y Dylan Klebold. Estos chicos aparecen en la fotografía haciendo unos gestos con las manos, los cuales simulan que son armas. Esta foto fue tomada semanas antes del incidente que libraron en su escuela, el cual es recordado por ser un evento muy oscuro. La foto se considera que es una premonición a la desgracia que iba a pasar. Esta foto fue tomada a un grupo de supervivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes. Finalmente se salvaron, pero tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. En la foto están todos sonriendo, pero resulta espeluznante cuando se ve una columna vertebral humana a la derecha de ellos en la foto. Estuvieron varados durante 72 días, y finalmente se rescató a 16 supervivientes. Lo más descabellado es que solo estaban a 28 kilómetros de un hotel, pero caminaron en otra dirección para buscar ayuda. Estás viendo una fotografía que plasma los últimos minutos de vida de un fotógrafo, pues Reinaldo Daxa fotografió a su asesino cuando este le estaba apuntando con un arma en la última fotografía que tomó a su familia antes de morir. Hace más de 60 años, Laika, una perrita, fue lanzada en el satélite ruso Sputnik 2, en el 3 de noviembre de 1957, esta pionera de 4 patas no regresó, y se convirtió en la primera víctima de las aventuras espaciales, encabezando una lista que aumentaría a lo largo de los años con otros animales. Los sensores implantados en Laika mostraron que, durante el lanzamiento, el ritmo de las pulsaciones de la perrita aumentó mucho, situándose 3 veces por encima del ritmo en estado de reposo. 6 horas después del despegue, los sensores registraron una parada cardíaca. Estaba claro que la perrita había muerto como consecuencia del supercalentamiento de la cabina y del estrés. El satélite con el cuerpo de Laika dio 2370 vueltas en órbita, y ardió al entrar en la atmósfera el 14 de abril de 1958. Este es un caso famoso, y es de una luchadora homicida, Juana Barraza Samperio la Mataviejitas. Es conocida por ser una asesina serial, acabó con casi 50 ancianas en la Ciudad de México, todas fueron estranguladas. Juana era una luchadora que utilizaba el nombre de la Dama del Silencio, y utilizaba sus conocimientos en lucha, y su gran fuerza física para someter a sus víctimas. Este es el caso de una niña peruana, Lina Medina, una niña que tuvo un caso extremo de pubertad precoz, ya que empezó a ovular a la edad de 2 años. El padre de la familia se dio cuenta que su hija tenía el vientre abultado, pensaron que sería alguna culebra, pero no, la niña estaba embarazada, y se conoce como la madre más joven en la historia, ya que la niña tuvo a su hijo a la edad de 5 años. El padre de familia fue llevado a la cárcel por supuesta violación, pero fue liberado ya que no habían pruebas sólidas. Vladimir Komarov fue el primer cosmonauta ruso que llegó a volar al espacio exterior en más de una oportunidad, pero por desgracia, también se convirtió en el primer ser humano en morir en una misión espacial. En la imagen se ve a un grupo de agentes de la Unión Soviética, los cuales se mantienen custodiando unos restos. Esos restos son de Vladimir. Hubieron muchas fallas cuando estaba en el espacio, y cuando la nave aterrizó, Vladimir ya era una masa de carne sin forma. La foto es una escena triste, y es el final de un personaje histórico de la carrera espacial internacional.
Esta es una fotografía bastante conocida, con un contexto pesado. La foto capta a John Lennon, el cual salía de su casa en Central Park West. Lennon hace una pausa para autografiar su álbum Double Fantasy para un ex guardia de seguridad de 25 años, el cual se llama Mark David Chapman, sin la menor sospecha de que este le quitaría la vida unas horas después. Esta es una serie de fotografías que fueron tomadas por Paul Goresh, un fan de The Beatles a quien Lennon conoce bien y con el que siempre tuvo una relación cordial. Las fotos fueron tomadas a las 4 p.m. frente al edificio Dakota, antes de que Lennon fuera a los estudios Record Plant, para seguir grabando después de 5 años de pausa. Cuando Lennon regresa a su casa en la noche, Chapman se encuentra esperando en las sombras con una pistola calibre 38, y le dispara a Lennon en la calle frente a Yoko. Este es un caso de una serie de fotos de unos cuadros, los cuales son de Jeffrey Epstein, una persona conocida por ser uno de los mayores pedófilos que se conoce, teniendo una isla privada donde hacía cosas con niños. Las fotos que vemos de estas pinturas representan cosas algo oscuras. Una de ellas es del presidente Bush, el cual está jugando con aviones de papel, y lo que parecen ser torres, recuerda mucho a cierto incidente ocurrido en el 11 de septiembre, y otros cuadros son bastante turbios. En una vemos a Jeffrey viendo a una niña que está acostada en un sillón, mientras él está en boxers. Otro cuadro es de otra niña, la cual se está arreglando para alguien. Estas y otras pinturas más, son cosas que salieron hace un año, y algunas de estas pinturas no se saben qué significan del todo. Esta foto fue tomada por Gary Stempler mientras buceaba con su esposa en Australia, sin darse cuenta. También saca una foto del cuerpo de Tina Watson, la persona que está en el fondo, quien posiblemente fue asesinada por su esposo durante su luna de miel, ya que solo tenían 11 días de casados cuando ocurrió esto en 2003. La fotografía es conocida como Ejecución en Saigón, fue captada por Eddie Adams el 1 de febrero de 1968, en la foto se muestra el asesinato por parte del jefe de policía de Saigón, a sangre fría, de un guerrillero del Vietcong, que tenía las manos atadas a la espalda, justo en el mismo instante en que le dispara a quemarropa. Adams tenía una gran experiencia ya que había sido corresponsal en 13 guerras, obtuvo por esta fotografía un premio Pulitzer, pero le afectó tanto emocionalmente que dejó el mundo del fotoperiodismo de guerra. Gary y su madre Petra, estaban en camino a Malasia para unas vacaciones soñadas. Gary sacó su celular y se tomó una foto, la cual publicó en sus redes sociales. Se puede ver la cara de felicidad del hijo y de la madre. Muy lamentablemente, Gary, de 15 años, y su madre, fueron dos de las 298 víctimas que dejó el vuelo MH17, el avión de Malaysia Airlines, fue alcanzado por un misil en territorio ucraniano, y esta es considerada como una foto conmovedora. El 11 de junio de 1963, el monje budista Thich Nhat Hanh se prendió fuego en una de las zonas más transitadas de la ciudad de Ho Chi Minh, se quedó inmóvil hasta que el fuego lo consumiera. La razón del por qué hizo esto, fue para denunciar la persecución que sufrían los budistas en Vietnam. A pesar de que el budismo constituía la religión mayoritaria de la población, el gobierno vietnamita era católico. El monje Thich Nhat Hanh quedó plasmado en una fotografía. El autor de la foto, Malcolm Browne, fue uno de los únicos periodistas internacionales que presenció la escena. La foto es conocida como el monje en llamas, y representa todo lo que esos monjes sufrían en Vietnam. John Edward Jones era un joven estadounidense de 26 años que disfrutaba de hacer espeleología, una actividad que se basa en la exploración de cuevas. Nunca imaginó que ese pasatiempo iba a causarle la muerte. El joven se encontraba de vacaciones con su hermano Josh y otros 9 amigos, cuando el 24 de noviembre del 2009, decidieron explorar una profunda cueva llamada Nutty Potty, ubicada al sudeste de Utah, en los Estados Unidos. Era un lugar favorito entre los famosos Boy Scouts y los estudiantes universitarios. La popularidad de este sitio decayó cuando varias personas vivieron situaciones de tensión y miedo al quedar atrapadas allí. Si bien muchos de ellos tuvieron la suerte de salir, el caso de John fue distinto y,
Aquella expedición fue la última que realizó. Apenas llevaban una hora de la expedición, cuando las cosas comenzaron a complicarse. Tras pasar por las estrechas profundidades rocosas, John se desvió del resto de las personas y se metió en un pasaje que creyó era el que muchos llamaban canal de nacimiento. Si bien el espacio no propiciaba una verdadera comodidad, decidió pasar la cabeza, luego el pecho y finalmente las piernas. A los pocos minutos, se percató de que cometió un grave error. El lugar donde estaba no era el que él pensaba, dio un giro equivocado y terminó en una sección sin mapear de la cueva, la cual estaba cerca de lo que se conoce como Edge Push. Ante su desesperación, trató de pasar y dar la vuelta, pero quedó atascado, le costaba respirar y pidió ayuda a gritos. Su hermano fue el primero que lo encontró. Él trató de agarrar sus piernas, pero lo deslizó aún más hacia abajo. Josh salió del lugar, abrumado por la situación. Lo primero que hizo fue llamar a las autoridades. Llevar al equipo de rescate no resultó fácil y el tiempo era muy valioso. El aviso de la noticia llegó rápidamente y, una vez que arribaron al sitio, comenzaron con las tareas de auxilio. La primera persona que llegó al sector donde estaba John, fue una mujer llamada Susie Motola, con quien, el joven mantuvo una breve conversación. Gracias por venir, pero realmente quiero salir, le habría dicho John en ese momento. John se encontraba sofocado y con problemas para respirar, ya llevaba 3 horas atrapado y lo único que visualizaba la rescatista eran sus zapatillas deportivas color negro y azul. Durante las siguientes 24 horas, un centenar de rescatistas trabajaron arduamente para sacarlo de la cueva con vida. Ataron a John con un sistema de poleas y cuerdas para movilizarlo. Si bien en un principio todo salió a la perfección, a los pocos minutos la operación terminó de forma abrupta. Una de las poleas se saltó de su punto de anclaje y John regresó a la posición inicial. John al poco tiempo tuvo un paro cardíaco y murió. Los medios locales transmitieron lo ocurrido, y las fotos de John y los rescatistas pasaron a la historia. A John se le hizo una placa conmemorativa en ese lugar. Actualmente la cueva ya está sellada con hormigón para que nadie más entre a ese lugar. Ciro Castillo Rojo y Rosario Pons López viajaron en el 2011 al Cañón del Colca. Sin embargo, solo uno regresó con vida. Ambos eran enamorados y decidieron emprender un viaje hacia el sur para conocer la naturaleza. Llegaron a Ciudad Blanca y se fueron hacia la provincia de Caylloma, donde se ubica el famoso Cañón del Colca. En la zona realizaron una caminata, pero se perdieron. Rosario Pons estaba agotada, no podía seguir caminando para encontrar el sendero adecuado y se quedó en el lugar. Ciro Castillo, el 4 de abril, decidió ir en busca de algún pueblo para pedir ayuda. Sin embargo, no volvió. Los días pasaron y Rosario creyó que Ciro la abandonó. Caminó y se alimentó de hierbas e insectos. El 13 de abril, policías, militares, rescatistas y pobladores encontraron con vida a Rosario. La chica presentaba un cuadro de deshidratación, manos entumecidas por el frío y algunas contusiones, pero de Ciro no se halló ningún rastro. Luego de 200 días, el 20 de octubre del 2011, el rescatista de alta montaña Eloy Cárdenas encontró el cuerpo de Ciro Castillo por las inmediaciones del Nevado Bomboya. Ciro abierto tras haber caído a un abismo de unos 900 metros de profundidad. El joven estaba en posición fetal, llevaba puesta su playera roja, una cadena de oro y un reloj que Rosario le regaló días antes de que se extraviaran en la montaña. A Rosario Pons se le vio como una criminal, por el presunto homicidio de Ciro. Ella en todo momento alegó ser inocente. Se llevó a cabo una investigación, donde se determinó que Ciro se desbarrancó, resbaló y cayó sin la intervención de terceras personas, por lo que Rosario quedó libre de toda culpa. Los parientes del joven no quedaron satisfechos. El 21 de febrero de 1967 estaba destinado a pasar a la historia como el día en que salió al espacio la primera nave del programa Apolo, el ambicioso proyecto estadounidense cuyo objetivo era poner un hombre en la luna, pero, en su lugar el día que pasó a la historia y de la peor manera posible, fue el 27 de enero de ese año. Ese día se realizaba un ensayo del lanzamiento de la nave Apolo 1, pero una serie de errores se conjugaron para que los 3 astronautas que formaban la tripulación se convirtieran en las primeras víctimas mortales de la carrera espacial. En el accidente influyeron mucho las prisas. Los soviéticos se habían puesto a la cabeza en la carrera espacial al ser los primeros en enviar un hombre al espacio.
Con el vuelo de Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961, las medidas de seguridad no fueron todo lo exhaustivas que deberían haber sido. En el interior de la cápsula había muchos materiales inflamables, luego saltó una chispa en el interior de la nave, la cual provocó un incendio, los astronautas no pudieron salir porque no había manera de abrir la escotilla, y los gases tóxicos que originó el incendio, terminaron con la vida de estos astronautas. En 1910, el navío del Terranova zarpa de Inglaterra al Polo Sur. El capitán Scott, y 5 hombres del equipo de Scott, desembarcaron con la intención de ser los primeros en llegar al Polo Sur, pero no lo lograron. La aparición en la zona de la expedición noruega, dirigida por el explorador Roald Amundsen, hizo que la expedición de Scott afrontara el reto de ser el primero en llegar al Polo Sur. El equipo principal de exploradores del capitán Scott habían llegado al Polo Sur el 17 de enero de 1912, para encontrarse con que el grupo de Amundsen les había ganado. El éxito de la gesta de Amundsen quedó empequeñecido en el mundo anglosajón por la peripecia de las muertes de Scott y de sus compañeros durante el trayecto de retorno. Con la recuperación de las anotaciones de viaje de Scott, se dio a conocer cómo se llevó a cabo esta expedición, permitiendo conocer más detalles de la misma. La tripulación murió congelada mientras dormía, hasta algunos alcanzaron a hacer tumbas de nieve para algunos compañeros. También tiempo después se encontraron algunas notas del capitán, una que generó bastante conmoción es la que dice esto: nos aferraremos hasta el final, pero nos estamos debilitando, por supuesto, y el final no puede estar lejos. Es una pena, pero no creo que pueda escribir más. A mediados de abril de 1989, decenas de miles de estudiantes, obreros e intelectuales, iniciaron una serie de protestas pacíficas en Pekín, que se extenderían a otras ciudades chinas, dando paso en la historia al denominado Movimiento Pro-Democrático de 1989. En la foto, una multitud de estudiantes portan un cartel en el que se puede leer «Dame democracia o dame la muerte», durante una manifestación en la plaza de Tiananmen en Pekín, el 14 de mayo de 1989. Al fondo, la entrada a la ciudad prohibida presidida por un retrato del difunto presidente Mao. Los manifestantes, con el respaldo de gran parte de la población, pedían mayor transparencia al gobierno y reformas políticas, y se quejaban de la corrupción y la situación económica. Cientos de miles de personas llenan la plaza de Tiananmen, frente al monumento a los héroes del pueblo y al mausoleo de Mao. El 20 de mayo de 1989, el gobierno chino decretó el estado de excepción y las avenidas de la capital comenzaron a llenarse de vehículos acorazados y camiones cargados de soldados. En la foto, varios ciudadanos rodean un convoy de 4.000 soldados en un suburbio de la ciudad para evitar que se dirijan a la plaza de Tiananmen, el 20 de mayo de 1989. El 22 de mayo de 1989 un helicóptero militar arroja folletos sobre la plaza de Tiananmen, que avisan a los estudiantes de que deben desalojar la plaza lo antes posible. Un manifestante hace el signo de la victoria cuando los obreros cubren un enorme retrato del presidente Mao en la puerta de la paz celestial de la plaza de Tiananmen, el 23 de mayo de 1989. Los días fueron pasando. El 25 de mayo, un joven muestra un cartel con una caricatura del primer ministro Li Peng, vestido con un uniforme nazi durante una manifestación antigubernamental. El 26 de mayo se comenzaron a hacer asentamientos y casas de campaña. El 29 de mayo, se hizo una estatua llamada el Ángel de la Democracia, la cual fue hecha por estudiantes chinos. El 1 de junio dio fin a una manifestación en la plaza Tiananmen. El 2 de junio, miles de manifestantes marcharon por el distrito financiero de Hong Kong, pidiendo la democracia en China, tan solo 2 días antes de la matanza de Tiananmen. En la noche del 3 al 4 de junio, los tanques del Ejército Popular de Liberación entraron en las calles de Pekín con una orden tajante: desalojar la plaza antes de las 6 de la mañana como fuera. Los soldados se abrieron paso hacia la plaza a disparos, más de 1000 personas murieron bajo las balas del ejército, y algunos fueron aplastados por los acorazados. En la imagen, vemos un vehículo blindado que aplasta a una de las tiendas de campaña instaladas en la plaza. Para las 5:40 del 4 de junio, Tiananmen había sido desalojada. El sueño de reformas y democracia de toda una generación de chinos se evaporó. Jeffrey Denner, autor de la famosa fotografía del hombre del tanque, cuenta que fue en realidad producto del azar, aunque reconoce la influencia que ha tenido en la percepción que la gente tiene del mundo.
La serie de fotos que vimos, son de la mayor masacre civil que se ha visto, y la cual ocurrió en China tras las purgas maoístas. En esta última foto, los soldados y tanques del Ejército Popular de Liberación de China custodian la Puerta de la Paz Celestial, y el retrato del presidente Mao en la plaza de Tiananmen, el 9 de junio de 1989. Recuerden que la segunda parte de este iceberg, estará en el canal de Void. Muchas gracias por acompañarme, agradezco enormemente a los miembros del canal por su apoyo, también agradezco a los bosters del canal por las mejoras. Les recuerdo a todos los miembros, que pueden acceder al servidor exclusivo, y niveles 2 y 3, tienen derecho a un dibujo personalizado por mes, todo eso se ve en el servidor, así que nos vemos en otro vídeo, cuídense y suscríbanse, adiós.